Sí, buenos días, Máster Marvin Espinosa. Mi nombre es Edwin Pablo Nájera. Máster, a mí me toca hablarles sobre la ecología del suelo. Es un tema muy interesante y muy bonito. Les voy a empezar a hacer una breve recopilación sobre este tema. La ecología del suelo estudia las interacciones de los organismos entre sí y sus interrelaciones con el suelo. El suelo es un ecosistema formado por los seres bióticos y que se encuentran en un desarrollo y que desarrollan también los procariotas, los protistas, los hongos, las plantas, los animales del suelo, en interacción con su medio ambiente, que es el agua, el aire y los minerales. Donde menciona, cuando hablamos de las plantas, donde están los protistas, los procariotas, los hongos. Como pueden ver, cada quien se beneficia. Uno se beneficia de los compuestos orgánicos, lo que son los hongos. Ahí pueden ver donde se está beneficiando las lombrices y donde se benefician también las ratas cuando comen los animales que hay ahí. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la importancia del suelo. ¿Cuál es la importancia de la ecología? Es el aporte físico de la vida vegetal, de los cuales depende el resto de los seres vivos. Otro aspecto es que interviene en el ciclo del agua y otros elementos como el carbón y el nitrógeno, en el que tiene lugar la transformación de la energía y de la materia de todos los ecosistemas. El suelo como ecosistema, ingeniero, en el suelo conviven diferentes organismos que pueden clasificarse según sus diferentes aspectos, como son las fuentes de energía y el tamaño. Cuando hablamos de las fuentes de energía, estamos hablando que según cómo se obtiene la energía y el carbón para sus funciones metabólicas, los organismos pueden agruparse en productores, consumidores y degradadores. Cuando hablamos del tamaño, estamos hablando que los organismos del suelo se suelen agrupar atendiendo a unos límites un tanto arbitrarios en la macroflora, mesofauna y la microfauna. Bueno, cuando hablamos de los organismos que viven en el suelo, por su diversidad y su capacidad de adaptación a condiciones diversas, pueden desempeñar múltiples funciones de gran importancia para que el sistema, si bien será únicamente los organismos activos los que producirán efectos ecológicos debido a su acción. Cuando hablamos de la función de los microorganismos y sus microorganismos en el suelo, estamos hablando de dos acciones, que es la acción mecánica y la acción química. Cuando hablamos de la acción mecánica, uno de los aspectos principales es la descomposición de residuos y el resto de organismos por fragmentación. Otro aspecto es la bioturbación de la materia del suelo, favoreciendo la mezcla del material orgánico e inorgánico, la creación de huecos en el suelo eficiente en la transferencia de fluidos. La otra es la diseminación de organismos dentro del suelo. Cuando hablamos de la acción química, ingeniero, estamos hablando de la degradación de compuestos orgánicos a moléculas más sencillas. También estamos hablando de la mineralización y la humidificación de compuestos orgánicos. También hablamos de la síntesis y la excreción de productos orgánicos en el suelo. Otro aspecto importante es la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. La intervención del ciclo bioquímico, que estamos hablando del carbono, el nitrógeno, el fósforo y el calcio, etc. La producción de compuestos bioreguladores de sustancias alopáticas, la acción bactericida también y el fungicida, etc. Cuando hablamos de la ecología del suelo y su relación con otras ciencias, desde el punto de vista de la ecología, ingeniero, el suelo es un subsistema dentro del ecosistema, estableciendo las relaciones del intercambio de la materia y la energía con los demás constituyentes del mismo. Aquí vamos a hablar de tres aspectos. Hablamos de la ciencia básica o fundamentales de la química, física y la matemática.
resulta ser que el fundamento para la ciencia del suelo, la que aporta su concepto de la metodología y las leyes específicas. El otro aspecto es la ciencia biológica o de la vida. Estamos hablando de la botánica, la zoología, la microbiología, la bioquímica y la ecología, las cuales se interesan para las características del suelo en las que viven una flora y una fauna determinada. Por su parte, la ciencia del suelo comparte con ella sus métodos de trabajo. El otro aspecto es que con la ciencia de la tierra estamos hablando de la geología, la geografía y la climatología. Esta está con la relación es mutua, aportando conocimientos a la ciencia del suelo y a estas ciencias también. Bueno, les voy a hablar pues, sobre de lo que es la ecología del suelo y las ciencias aplicadas. Cuando hablamos de las ciencias aplicadas, estamos hablando de la agronomía, la silvicultura y la ingeniería. Reciben de las ciencias del suelo muchos de sus conocimientos básicos, como sea la conservación del suelo, la ingeniería del suelo, mecánica del suelo, mineralogía del suelo, génesis y morfología del suelo. Ahora, hablando sobre la función de esta, está estrechada en relación con la ciencia y la disciplina mencionadas. Aparecen en las siguientes ramas del conocimiento. Está la física del suelo, química del suelo, biología del suelo, microbiología del suelo, bioquímica del suelo, cartografía del suelo y la clasificación del suelo. Cuando hablamos de componentes del suelo, estamos hablando que el suelo vivo presenta una gran actividad biológica de los productos de las enormes cantidades de los microorganismos que lo habitan. La acción conjunta de los factores bióticos y abióticos en el proceso de la formación del suelo contribuye a la formación de una capa superficial humosa muy apreciada por los agricultores del humo. Es el resultado de la descomposición cíclica de la materia orgánica a consecuencia de las actividades del edafón y que ésta solubiliza y libera los nutrientes a ser absorbidos por la planta. Como pueden ver, aquí está la función del suelo. Los suelos aportan un servicio ecosistemático que permiten a la vida de la tierra. Como pueden ver, aquí está un ciclo muy bonito, este esquema que podemos aquí ver, que estamos hablando aquí donde están los seres vivos, donde está el ganado, que el ganado cuando hace sus necesidades con el estiércol, se va al suelo. De ahí está el hábitat de los organismos. Como pueden ver, ahí están las lombrices, están los otros seres vivos. De ahí podemos ver aquí donde está la regulación de las inundaciones, que esta se va por escorrentías para abajo del suelo, y de ahí podemos ver donde están las fuentes de productos, de los productos. Como pueden ver ahí, todo lo que cae al suelo, esto viene después al suelo, lo absorbe y ahí se benefician todos los microorganismos. Como pueden ver, este es un ciclo muy bonito. Entonces, y ahí va todo su proceso. Ahora les voy a hablar sobre los componentes inorgánicos. Cuando hablamos de los componentes inorgánicos, estos pueden ser sólidos. Cuando hablamos de sólidos, estamos hablando de cantos, las gravas, las arenas, los limos y las arcillas. Este es un conjunto de componentes que representa lo que podría denominarse el esqueleto mineral del suelo, y entre estos componentes sólidos del suelo se descartan lo que es el silicato, tanto los residuales o no complementarios, está meteoralizado, que están las micas, los feldespatos y fundamentalmente los cuarzos. Como los productos no plenamente formados, singularmente los minerales de arcilla, que están las caulinitas, hilitas, etcétera, y otros diversos compuestos minerales cuya presencia o ausencia y abundancia condicionan el tipo del suelo y su evolución. Que están los carbonatos, que es
calcita, la dolomita y los sulfatos, que es el yeso, y están los clorudos y el nitrato. Como pueden ver aquí en este esquema, aquí podemos ver donde está el componente inorgánico, que está en 45%, están los componentes orgánicos, que es un 5%, el aire, que es un 25%, y donde está la composición del promedio del suelo, que es el agua, en un 25%. Cuando hablamos del agua y la relación con el suelo, muy importante, porque el suelo es un elemento indispensable para el crecimiento de las plantas. Es aportadora de diversas sustancias nutritivas, por lo que la capacidad de retención de la humedad del suelo influye en su fertilidad. El suelo con una buena humidificación presenta una buena capacidad de retención y de percolación, mientras que los suelos pobres en materia orgánica presentan un drenaje excesivo o una mala y necesitan mayor cantidad de agua, lo que favorece la erosión y crea además una necesidad cada vez mayor de riego tecnificado. Aquí pueden ver en esta imagen donde está lo que es el agua cuando entra ahí al suelo, y donde está la atmósfera, el aire también tiene mucho que ver para formar un ecosistema. Está la materia orgánica, donde está la descomposición, la mineralización, y ahí cuando estamos hablando de la materia de los minerales, donde está el suelo, donde está la roca madre, que luego esta va a la absorción y a la descomposición. Bueno, luego les voy a hablar sobre lo que es el aire y su relación con el suelo. Cuando hablamos del intercambio, estamos hablando también de los gases del anhídrido carbónico, de oxígeno, y entre la atmósfera y el suelo se denomina la respiración del suelo. El contenido de anhídrido carbónico en el suelo es mayor en la atmósfera. Al mismo tiempo, el intercambio gaseoso es óptimo en el suelo bien estructurado. Tener en cuenta que los suelos muy ventilados oxida rápidamente la materia orgánica. Por el contrario, los suelos compactados y anegados no pueden satisfacer a la planta del oxígeno necesario. Cuando hablamos de los componentes orgánicos, uno de los factores es que los componentes orgánicos son los seres vivos, microscópicos, que son las bacterias y los hongos, etc. Las raíces de las plantas superiores son el humus y el mantillo. El mantillo es el conjunto de sustancias resultantes a la actividad de los microorganismos sobre la hojarasca o los excrementos, los cadáveres de los animales, etc. La actividad de los seres vivos se origina en las sustancias que continúan alterando los componentes de los minerales y que dan lugar a la parte orgánica del suelo. Pues los factores abióticos del suelo, muy importante, que ya lo hemos visto en algunas clases, que cuando hablamos del clima, la temperatura, el relieve, la luz, que es muy importante en la fotosíntesis. Está la otra, que es la composición gaseosa y la concentración de sales minerales. Cuando hablamos del ciclo de nutrientes del suelo, en la agricultura ecológica no rechaza el valor de los conocimientos científicos, pero sí cuestiona la orientación de la agricultura convencional, que conserva a las plantas desde su estructura material, y esto olvida la función del ambiente y del cosmos, que ordena a los componentes de los materiales, en la razón que obliga a reconocer e incentivar y respetar las leyes naturales, que son los principios fundamentales en el que se basa la agroecología. Estos procesos ecológicos fundamentalmente que se dan en el suelo se basa de la vida y de toda la actividad humana. Estábamos hablando, cuando esto es el ciclo del agua, está la dinámica de las comunidades, el ciclo de los nutrientes esenciales y minerales, el flujo de energía, el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de fósforo, el ciclo del azufre y otras fuentes. Cuando hablamos del ciclo bioquímico y de la energía en la biosfera, aquí podemos ver donde uno de los principales
el principal componente que es más importante es el sol, porque del sol depende, mire, donde está el carbón, está el nitrógeno, está el agua, está el oxígeno, y todo esto va a favorecer al ecosistema. ¿Cómo se afecta negativamente la globalización a la ecología? En los mercados internacionales hay cada vez mayor consumo de recursos energéticos que incrementan la emisión de sustancias contaminantes. Algunos de estos contaminantes contribuyen al calentamiento global y al cambio climático, generando efectos globales que afectan negativamente a la vida de millones de especies. Otro aspecto es la reducción de la capa de ozono, el incremento de efectos invernaderos, el deshielo de las casquetes polares, la crecida a nivel del mar, la desalinización marina, la muerte de peces y otros seres marinos, la destrucción de bosques, la desertización, la contaminación del agua, el deterioro del ecosistema, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del suelo. Muy buenos días, ingeniero. Espero les haya gustado mi presentación y esto es todo. Muy buen día.